Muy buenas, estimados compañeros, amigos, vecinos, ciudadanos del país. Estamos nuevamente con una versión de Canta Claro y en este caso tenemos una versión que va a tratar un poco con más profundidad el tema del ingreso de Donald Trump al gobierno norteamericano. Como todos sabemos, Donald Trump, cuando perdió las elecciones hace 4 años, declaró que estas elecciones habían sido fraudulentas e incluso intentó tomar el Capitolio, intentó tomar con una serie de hordas el Capitolio para buscar de esa manera delegitimar el gobierno de Joe Biden. Esos son los talantes democráticos que este señor tiene, que ha ganado ahora las elecciones en el país supuestamente más democrático del mundo, la democracia más ejemplar de Occidente. En ese país han dado por resultado en el gobierno una persona que es lo menos democrático, es lo más autoritario, lo más intolerante, lo más impositivo, y tenemos desde el 20 de enero el mundo viviendo los problemas que va a generar este señor en sus 4 años de gobierno en la Casa Blanca. Tenemos en el mundo en estos momentos viviendo la situación y la exhibición de su prepotencia en todas las áreas del mundo, o sea, en América Latina, en Europa, en Israel, frente a los problemas con los palestinos, tratando de ser lo más prepotente posible para exhibir una fuerza que es innecesaria incluso, pero a este señor no le importa. No le importa la vida de las personas, no le importa la salud de la gente, no le importa lo que viene viviendo el mundo actualmente, no le importa la convivencia pacífica. Quiere imponer un régimen en el mundo. No estamos hablando de un régimen en su país, sino en el mundo. Un régimen de terror, autoritarismo, prepotencia, de un imperio que está en decadencia. ¿Cuáles son los elementos que estamos nosotros marcando en frente a los inicios de este gobierno? Primero, se ha zurrado en todos los tratados de libre comercio. Todos los tratados firmados durante muchos años por Estados Unidos, como el Tratado de Libre Comercio con México, el Tratado de Libre Comercio México-Canadá, el Tratado de Libre Comercio firmado con gran parte de los países de América Latina, y ¿qué es lo que ha hecho? Una de las cosas, primero, desde su lógica proteccionista, está buscando imponer aranceles muy altos a los productos que vienen del extranjero a su país con la finalidad de proteger su agricultura. Este elemento que de alguna manera significó el principio de un proyecto neoliberal en el mundo en el cual supuestamente daban paso al libre mercado, habría que tener las economías abiertas en todos los países del mundo y en América Latina a través del Consenso de Washington lo desarrollaron. Este país que propició eso, hoy nos está hablando del proteccionismo puro y duro, un proteccionismo que no le interesa a las economías de los demás países y solamente se preocupa de la economía interna. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, ha empezado a tejer una serie de estrategias globales para imponer su economía, imponer su fuerza militar. Entonces se ha zurrado en todos los tratados. Ahora mismo tenemos el problema, por ejemplo, con los arándanos y una serie de productos de agroexportación peruanas, porque corren el riesgo de tener que pagar 50% de aranceles, por lo tanto se convierten en menos competitivos y están buscando impulsar su agricultura interna, lo cual puede tener alguna razón para los efectos de los intereses de los estadounidenses, de los que viven en Estados Unidos, pero va a tener un efecto nocivo para las otras economías. O sea, esta cerrazón de su economía con la finalidad de desarrollar un mercado protegido por parte del gobierno norteamericano va a tener grandes repercusiones también en los otros países que intercambiaban comercios. O sea, este elemento, la libertad del libre mercado, la circulación de los bienes, está siendo en estos momentos recusado por el principal país del mundo en términos de lo que era el gobierno de las economías, el principal país del mundo que tiene la fuerza militar, está siendo recusado, con lo cual se cae pues todo el modelo neoliberal que es el que nos habían estado vendiendo durante más de 30 años a partir del famoso Consenso de Washington de 1989. Parte de ese esfuerzo es expulsar ahora. Y no está expulsando a todos los migrantes, no está expulsando a todos los que migran a Estados Unidos, está expulsando principalmente a los migrantes de Latinoamérica. Y viene de manera indigna trasladándolos a sus países en aviones esposados, muchos de ellos, y trasladándolos a sus países como delincuentes. Eso es lo que está haciendo el gobierno de Trump. Personas que aportaban a la economía, incluso estadounidense, muchos de ellos trabajaban en la línea de servicios, hoy están siendo expulsados de Estados Unidos de manera indigna, inhumana e insensible, con todos los impactos que tiene en las economías de estas personas, en las economías de sus familias y la frustración de proyectos de vida muy
construidos por todas estas personas en el famoso sueño americano. El lograr el sueño en Estados Unidos. Lamentablemente todo eso se está frustrando por esta expulsión masiva de migrantes de Estados Unidos, y donde el impacto mayor es en México y en nuestro caso un impacto importante en nuestra economía peruana. También se enfrenta a países, muy concretamente, el enfrentamiento con Panamá en torno al problema del Canal de Panamá, a buscar gobernar el Canal de Panamá, tratar de restringir el uso del Canal de Panamá a los chinos y buscar casi un uso exclusivo de parte del comercio estadounidense con los países de Latinoamérica, y buscar en lo posible cerrar canales para que en este caso una economía que compite con ellos, que es China, no compita, cerrarles los mercados, y tras ese esfuerzo, incluso cometiendo errores, se podría decir, de parte de algunos, o creo que actos prepotentes, busca cerrar esas economías, tratando de impedir que el comercio chino circule por el Canal de Panamá. También tenemos cómo está cobrando impuestos de guerra, el impuesto de guerra que le viene cobrando Ucrania. O sea, todo lo que ha invertido en la guerra Estados Unidos lo quiere recuperar a costa incluso de los intereses de los ucranianos, apoderándose de los minerales, apoderándose de una serie de recursos que está vinculado al tema de la venta de las tierras raras en Ucrania. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Impuestos de guerra. Por haberte apoyado en la guerra, necesitamos nosotros recuperar los recursos que hemos invertido, y que entonces ahí no había ningún acto de solidaridad, defensa, de apoyo a Ucrania, sino simplemente un negocio. Y están cobrándose a partir de ese negocio, no importándole lo que pueda pasar con Ucrania, no importando lo que pueda pasar con la paz mundial, no importándole nada. Cambia fácilmente incluso de aliados. Ahora es uno de los principales aliados de Putin, al que supuestamente ellos odiaban. Y es parte de los problemas internacionales que está generando en el manejo de los conflictos. Y con el argumento de la reconstrucción, se quiere apoderar de todos los territorios de Gaza, buscando de alguna manera, tratando de desarrollar en este pacto que tiene con Israel, expulsar a los palestinos de Gaza, llevarlos a Jordania, llevarlos a Egipto y quitarles en la práctica sus territorios, y ellos encargarse de la reconstrucción de Gaza. Esos son los apetitos que tiene este señor Donald Trump. Estas son las actitudes autoritarias. Fuera de todo eso, además en su estilo, ha cortado todos los canales de apoyo que tenía el gobierno norteamericano a partir de su agencia de desarrollo, USAID. Ha cortado todos los apoyos con todos los países del mundo, y entonces ha bloqueado todos los proyectos que venía desarrollando de cooperación con los países, en algunos casos dejando en situación de insolvencia a muchos que no le pedían ningún acto humanitario en términos de apoyo de dinero, sino en proyectos que estaban vinculados al desarrollo, como es en el caso nuestro, los productores de café. Los productores de café quedaron desamparados en estos momentos. Van a tener que ver cómo resuelven este problema de quitarle cerca de 160 millones de dólares que daba USAID al apoyo a la producción del café, o a la transformación de los productos agrícolas en las zonas cocaleras, y todo eso está siendo cerrado producto de esta ofensiva supuestamente de parte del gobierno norteamericano, que tiene supuestamente una ideología: buscar reducir el apoyo a grupos que tienen algunos otros intereses diferentes al del gobierno de Estados Unidos, lo cual es totalmente vacío, totalmente inocuo, y más bien muchos decían que parte de la cooperación de USAID tenía como objetivo una infiltración de parte del gobierno norteamericano para conocer las políticas de los países donde entraba y buscar de alguna manera incidir en estas políticas. Esto no ha sucedido de parte en estos tiempos, pero lamentablemente el gobierno de Estados Unidos ha tomado una decisión que en muchos casos pueden ser decisiones que es sacar las manos de determinados países del mundo, pero sobre todo decisiones que tienen efectos económicos en economías, en este caso solidarias, que estaban basadas en la generación de productos alternativos. También tenemos otra idea importante que ha desarrollado USAID, mejor dicho Estados Unidos, con respecto a la cooperación internacional. Se ha retirado de la Organización Mundial de la Salud. Ha retirado a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, siendo uno de sus principales financistas y poniendo en riesgo a este organismo mundial, que ya estaba cuestionado, pero no estaba cuestionado precisamente por su gran apoyo que daba en el mundo, estaba cuestionado justamente por ser una agencia que servía
para los negocios de las grandes farmacéuticas. Ya tenía cuestionamientos en ese sentido, que no estaba logrando efectivamente establecer políticas globales para atender las emergencias, como fue en el caso del COVID. Y ya estaba cuestionado por eso. Pero ese cuestionamiento no llevaba justamente al retiro de los países, sino a reorganizar la Organización Mundial de la Salud para ponerlo más al servicio de la salud del mundo que de los intereses comerciales. Que para los intereses comerciales ya existe la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de la Salud era para defender la salud pública del mundo, la salud global, y que ahora, con su debilitamiento, lamentablemente podemos tener una mayor exposición a pandemias, una mayor exposición a epidemias, una mayor exposición a una serie de enfermedades que circulan por el mundo y, como ya vimos en el caso del COVID, puede tener un impacto importante en las economías. Y para eso se creó este organismo. Y este señor ha destruido la Organización Mundial de la Salud, está pretendiendo destruir, mejor dicho, la Organización Mundial de la Salud a través de su retiro y quitándole el financiamiento que le daba la Organización Mundial de la Salud. En nuestros diversos países de Sudamérica, América Latina, tenemos también seguidores de este señor Donald Trump. Donald Trump, entonces, por lo tanto, nosotros llamamos que no es solamente un personaje, sino que desarrolló lo que llamamos el trumpismo, como un estilo y una forma de gobernar. El trumpismo de la forma de gobernar prepotente, de imposición, autoritarismo, con altas dosis de conservadurismo, que desarrolla también en América Latina. Y en América Latina tenemos algunos seguidores, por ejemplo, el caso de la versión brasilera, que es Bolsonaro. Bolsonaro es la versión brasilera de lo que es Donald Trump. El Bolsonaro también tiene la misma actitud prepotente, el negacionismo frente al COVID, que fue parte de los problemas que tuvo Brasil para poder enfrentar exitosamente a esta pandemia. Expuso a gran parte de la población de Brasil, y la alta mortalidad también que tuvo Brasil en estos casos tiene que ver con esta actitud negacionista igual a la que tuvo el Donald Trump también cuando apareció el COVID-19 en el año 2020. Es la misma actitud, los mismos procesos. Pero también tenemos un liberal confuso, como es el señor Milei, que en los estilos tiene los mismos estilos que Donald Trump, en términos de autoritarismo, imposición, de buscar de alguna manera con su prepotencia imponer una política que incluso está retrasada. Mientras Milei está hablando todavía de libre mercado, Donald Trump ya no está hablando de libre mercado. Donald Trump está hablando de protección de las economías, de incremento de los aranceles, no libre mercado, impidiendo el ingreso de productos a su propio país para que no le compitan a sus productores nacionales. Entonces ya no estamos hablando de, en este caso, o con un Milei con un discurso retrasado de los años 90, pero teniendo como molde la forma de gobierno de Donald Trump. Pero también tenemos en nuestro país otro personaje parecido, que es Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga tiene las mismas posturas, las mismas actitudes, la misma prepotencia y la misma incapacidad para gobernar que Donald Trump. Este señor, ya lo hemos visto, no tiene la capacidad de gobernar la ciudad, ha dejado la ciudad expuesta. Solamente para poner un ejemplo, hemos tenido un incendio que ha estallado el sábado pasado y este señor ha esperado 5 días del desarrollo del incendio para recién pronunciarse para que supuestamente se declare zona intangible y de impedimento de todo tipo de almacén en la zona de Barrios Altos. Cuando eso ya ha sido declarado hace mucho tiempo, esta empresa que ha sido incendiada, este edificio que ha sido incendiado, está en una zona que ha recibido multas de la municipalidad, ha recibido diversos procesos de fiscalización de la municipalidad y seguía operando. Entonces el problema no está en las normas, el problema está en el principio de autoridad, en el ejercicio de gobierno, y que lamentablemente este señor es incapaz de ejercer el gobierno y ha dejado desprotegida a todos los vecinos de Barrios Altos y la ciudad, porque el problema de los desechos tóxicos generados por el incendio no solamente afectan a los que están directamente cercanos al lugar, sino también al resto de la ciudad. Se ha trasladado a San Juan de Lurigancho, se ha trasladado al Agustino, con los problemas de salud que puede estar generando una intoxicación por esos humos de los incendios que se han generado producto de este incendio que viene durando y va a durar hasta el día domingo. Este señor no ha llevado ninguna carpa de auxilio a las personas que están viviendo en las calles, cuidando sus cosas. Este señor no ha llevado ningún alimento, no ha llevado nada, y simplemente se ha desentendido del problema. Ese es el tipo de gobernante que nos dan este tipo de posturas. Esto es el trumpismo. No le interesa a la gente, le interesa solamente sus beneficios individuales y viene
cuestionando a todo el mundo, viene diciéndole a todo el mundo la vela verde, a todo el mundo le viene diciendo, en este caso el señor López Aliaga, a todo el mundo le viene diciendo caviar, cuando ha sido descubierto de que el señor firmó los contratos, apoyó la firma, mejor dicho, los contratos con los brasileros para las concesiones de transportes. Y él estuvo de acuerdo, halagó estos contratos, es más, y que ahora nos viene diciendo que todo esto lo han hecho los caviares, empieza a tirar barro contra todos los demás cuando él tiene alto nivel de responsabilidad en lo que pasa en la ciudad. Este señor se ha desentendido y esa es la forma de gobierno. Este señor pretende ser presidente de la República, pretende ser el Donald Trump peruano. Tanto es así que ha tenido que pagar cerca de $250.000 para estar presente en la cena que ofrecieron en el triunfo de Donald Trump. O sea, él, ¿de dónde sacó el dinero? ¿De dónde está pagando? ¿De dónde pagó a su asesor durante bastante tiempo sin tener contrato con el gobierno municipal? Todas, un montón de explicaciones que tendría que dar el señor con respecto a esos trenes que está trayendo supuestamente donados al país, que muchos que ya dicen que ya no son usados para este tipo de transportes. Entonces, este señor, con su prepotencia, con sus actitudes malcriadas, quiere imponernos a la ciudad, y ya nos está imponiendo en la ciudad un estilo de gobierno y quiere imponernos un estilo de gobierno en el país. Tenemos que hacer el freno a este tipo de autoritarismos. Estos autoritarismos tienen también a la base una fuerte dosis de conservadurismo y la falta de respeto a las libertades y derechos de los ciudadanos. Su base doctrinaria para construir políticas de sometimiento de los ciudadanos es el conservadurismo. Es empezarle a meter miedo a la gente, es empezarle a decirle no te juntes con los homosexuales, que las mujeres son así, que no pueden tener tantos derechos, hay que tener mucho cuidado, no que no se eduque de género en las escuelas. Este señor que tiene ese estilo autoritario de no respeto a los derechos de los ciudadanos es el señor que pretende ser el gobernante de nuestro país. Y tenemos todos que estar muy atentos a estos procesos. ¿A qué le estamos dando nosotros los beneficios? Lo que está claro que el ciclo neoliberal ha concluido. Ya no hablamos del neoliberalismo como existía. Estamos entrando a otro ciclo de desarrollo de formas de dominación en el mundo, en un mundo que está teniendo cada vez una competencia comercial mucho más fuerte, impulsada a partir del crecimiento de la economía china, a partir del crecimiento de la economía de India, que alcanzan casi los mismos porcentajes del PBI, tienen casi la misma cantidad de ciudadanos en el mundo. Entonces tenemos una emergencia de diversas economías sobre las cuales lo único que le ofrece Donald Trump es prepotencia. No ofrece siquiera desarrollar una guerra comercial adecuada con estos países, no, prepotencia, militarismo, abuso. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Entonces eso es parte del proceso de construcción de nuestro país. Para eso tenemos que resolver algunos problemas caseros que tenemos. O sea, tenemos un desgobierno. Este país, si tenía gobiernos antes, cada vez ha tenido menos rol protagónico los gobiernos en la conducción del país. Desde el año 2016 entramos en trompo. No tenemos desde el 2016 hasta ahora un gobierno que dure 5 años. No tenemos un gobierno que dure 5 años. Hemos tenido gobiernos de 1 año, 2 años, el de menos días ha sido el de Merino, que duró apenas 5 días. O sea, no tenemos gobiernos que duren, que podamos tener políticas públicas sostenidas. Son solamente gobiernos continuistas del proyecto hegemónico que todavía se mantiene en nuestro país, que es el neoliberalismo. Este tipo de gobierno ha dejado en desprotección a los ciudadanos y tenemos pues que, frente a una situación internacional como la que estamos enfrentando, donde existe un poder global, donde tenemos que ser muy finos en la geopolítica, en el manejo de las relaciones internacionales, tenemos un gobierno que no tiene ninguna preocupación de eso. Tenemos una presidenta que anda haciendo el ridículo en China porque dice que come chifas, porque anda haciendo el ridículo en Davos, porque empieza a expresarse de que dice que ahí le han dicho que todos están admirados con ella porque ha sacado adelante el país tan rápidamente. O sea, hay una señora que está haciendo el ridículo por todos lados y también, obviamente, en nuestro país. Con ese tipo de gobierno no estamos estableciendo criterios de geopolítica importantes. En un momento de un mundo tan convulso, tenemos que ser muy finos en la diplomacia internacional. Y lamentablemente eso no se está desarrollando en nuestro país y por el contrario, tenemos voces también
agresivas en nuestro país, como por ejemplo retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual es una torpeza enorme si se pretendiera efectivamente hacer, pero empezar a colocar debates como la pena de muerte como puntos principales de la agenda en nuestro país, lo que tienen como objetivo es buscar que nosotros salgamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto quedarnos sin ningún mecanismo de protección de nuestros derechos en el ámbito internacional. Entonces se avecina un proceso electoral que ha sido conducido, ha sido creado, ha sido procesado por las mafias. Hemos visto la sábana que tenemos de cédula electoral, 50 partidos, sábana imposible de manejar por los ciudadanos. Esa es la torpeza que ha construido este Congreso. Algunos de estos sectores nos tratan de decir que eso es lo que ha hecho Vizcarra, que eso es lo que ha hecho Tuesta. Eso es lo que ha hecho este Congreso al haber eliminado las primarias obligatorias. Al haber eliminado las primarias obligatorias ha dado pase al crecimiento de los partidos y opciones totalmente diferenciadas, porque todo el mundo está pensando en cómo se saca un guachito y cómo logran, como ha pasado en algunas oportunidades, ya nos pasó con el Chino, ya nos pasó con Belmont, ya nos pasó con el propio Castillo, que todo el mundo cree que teniendo un partido y a ver si pega el candidato, logramos efectivamente ganar el gobierno, aunque no duremos el gobierno, aunque no hagamos bien el gobierno, aunque no cumplamos nuestras promesas, pero ya fuimos gobierno, ya nos enriquecimos, ya estamos presos algunos, nosotros tenemos casi todos los presidentes últimos presos, estuvo preso Fujimori, iba a entrar en prisión Alan García, está preso Toledo, está a punto de subir la condena Ollantaytamala, estuvo con arresto domiciliario Pedro Pablo Kuczynski, hoy está en juicio Pedro Castillo. O sea, las candidaturas presidenciales más parecen candidaturas a ser presidiario. ¿Por qué? Porque la forma como se gobierna el país y la forma como está establecido nuestro sistema político lleva a una situación de corrupción, lleva a una situación como la que estamos viviendo y que es necesario cambiar. Por eso, lamentablemente, tenemos que decir que es probable que el próximo año estemos todos mirando un proceso fraudulento, un proceso que lo que busca es perennizar a estas mafias que están en el Congreso, y por eso es importante que los ciudadanos estemos muy atentos a lo que se viene haciendo en este Congreso, a lo que se viene haciendo producto de estos grupos. ¿Hay luz al final del túnel? Es una pregunta que tenemos que tener muy presente. Tenemos, por ejemplo, en lo que va del año, en los 2 primeros meses, 362 muertes por asesinato, 8 muertos por falta de vigilancia, como es el caso del Real Plaza de Trujillo, como es el caso de la calle del Puente de Chancay. Tenemos ningún plan para enfrentar la crisis climática. Sobreproducción, por ejemplo, hemos sobreproducido mangos, hemos sobreproducido limones. Pérdida de viviendas, producto de los huaicos, producto de pérdida de tierras para la agricultura y de ganado. No hay gasto para la reparación de las escuelas. Vamos a tener las escuelas en estos momentos sin tener las condiciones necesarias para que nuestros niños puedan ir a ser educados en esas escuelas. Tenemos un gobierno que está más preocupado en defender sus tropelías, en defender sus actos de corrupción. Tenemos ministros que están muy fuertemente aliados a la delincuencia, el MIDIS, el MININTER, Cultura, Educación, la Presidencia del Consejo de Ministros, y que incluso entre ellos se atreven a aplaudirse. En lugar de dedicarse a gobernar el país, hacen reuniones para aplaudirse, abrazarse, victimizarse, aparentar que ellos sufren un martirologio por lo bien que están haciendo en el país. ¿Qué es lo bien que han hecho en el país? Tenemos un país a la deriva, un país en el desgobierno, tratando de deshacerse de los poderes incómodos. También están haciendo todo un esfuerzo por deshacerse de los poderes incómodos, tratando de ponerle juicios en la Junta Nacional de Justicia, procesos administrativos en la Junta Nacional de Justicia, al Ministerio Público, a la Fiscal de la Nación y a la Presidenta del Poder Judicial. Eso es lo lamentable que tenemos en el país, un país que está gobernado por las mafias. Por eso que es importante, desde nuestro punto de vista, tratar de construir un proyecto político, social y electoral alternativo. Tenemos que entrar con mucha fuerza en el ámbito de la política para construir un proyecto social político alternativo, en el plano electoral, en el plano social, un proyecto que esté sobre la base del pueblo organizado, sobre la base de la organización popular, de la articulación de las distintas formas de lucha, pero para entrar en política.
No podemos pretender la despolitización de la sociedad. Tenemos que, por el contrario, expulsar a los delincuentes de la política y entrar a la política del pueblo peruano. El pueblo peruano tiene que lograr defender un proyecto de cambios, un proceso de transformación, y para eso es importante construir un programa alternativo, un programa que nos diga qué proyecto de país tenemos diferentes y que alcancemos, por lo tanto, en el proceso próximo, un debate profundo de raíz de las necesidades de salida de esta crisis. Tenemos que lograr que en esta crisis también derrotar a todos estos sectores que a nivel global buscan de alguna manera desproteger a los ciudadanos del mundo y construir un proyecto global alternativo también a este proyecto global conservador, autoritario que nos ofrecen en este caso el imperialismo norteamericano y en esta disputa comercial que vienen desarrollando con India, con China, con los BRICS. Tenemos que tener también una capacidad de desarrollar una estrategia muy fina de parte de nosotros, de parte de nuestro país, para colocarnos en el ámbito de la emancipación de los pueblos y del logro que los pueblos se gobiernen para lograr países con justicia social. Nuestro país tiene que entrar en ese derrotero, nuestro país tiene que ser parte de esa corriente y es labor de nosotros empezar a construir este proceso. Muchas gracias.